Entonces, dentro de poco ya vamos a iniciar y pues tener la oportunidad de hablar, de charlar un poco con César, quien, como les digo, es uno de los fundadores de esta teoría y sobre todo entendiendo la región latinoamericana y su aporte en la teoría de la economía política de la comunicación. También en el Classroom dejé una lectura que ojalá la hayan logrado desarrollar. Tenía solo 4 paginitas para que pudiéramos estar un poco más conectados en el ejercicio. Listo. Entonces le voy a dar ingreso al profesor César e iniciaríamos. Todo silenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, profe. Aquí con los compañeros del diplomado, un poco los estaba contextualizando, comentándoles pues precisamente como la importancia de estas sesiones complementarias. También al profesor César le había comentado que en el marco del diplomado, esta es la tercera corte del diplomado de comunicación para la vida digna, reformas, límites y acción, y en el marco de este diplomado que se desarrolla los días sábados de forma presencial, se desarrolla en horario de 1 a 6 de la tarde, acá hora colombiana, pues hemos propuesto algunas sesiones complementarias en las que invitamos a académicos, activistas e investigadores de la comunicación para que nos puedan acompañar y para que nos puedan aportar desde sus conocimientos precisamente al desarrollo de este diplomado. Y en ese sentido hemos invitado a varios compañeros del Grupo de Trabajo de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, de Claxo, y bueno, estábamos dándole unos 10 minuticos a los compañeros para que se conectaran. Yo creo que ya estamos cumpliendo igual con el tiempo y entonces en un minutico iniciaríamos. Muy bien. Bueno, también agradecerle al equipo de trabajo que en este momento está detrás de cámaras, como diríamos, a todos nosotros como Organización de Comunicadores Populares, a Vivian, que va a grabar esta conversación para que aquellos estudiantes que no pueden conectarse por motivos de fuerza mayor, pues puedan mirar la conversación offline. Entonces ya vamos a iniciar. Después de darle permitir aquí, listo. Listo, Vivi. Bueno, nuevamente agradecerle al profesor César Bolaño. Me voy a tomar el atrevimiento de presentarlo. El profesor César Bolaño es, valga la redundancia, profesor de la Universidad Federal de Sergipe, coordinador del Grupo de Investigación OPSCOM, del Consejo Nacional de Investigación de Brasil, coordinador del Grupo de Economía Política, la Información, la Comunicación y la Cultura del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, por sus siglas CLACSO. Fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC, director de la revista EPTIC, fundador de los grupos de Economía Política de la Comunicación de ALAIC y de la Sociedad Brasileña de Estudios Interdisciplinarios de la Comunicación, Intercom, fundador y primer presidente de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, ULEPIC, y autor, entre otros muchos libros, de mercado brasilero de televisión, y también uno de sus más relevantes libros, Industria Cultural, Información y Capitalismo. Entonces, muy buenas tardes, profe. Listo. Para desarrollar esta conversación, entonces, pues comentándole al profe, el interés precisamente es acercar para muchos de los estudiantes por primera vez a la teoría de la economía política de la comunicación en términos académicos. Y por eso, bueno, pues nos gustaría preguntarle precisamente en un primer momento por
la economía política de la comunicación, y en ese sentido, de forma concreta, nos gustaría que definiera la economía política de la comunicación para alguien que por primera vez se acerca a esta teoría. Muchas gracias por la invitación. Espero poder aclarar algo sobre estos temas en este diálogo. Yo te pediría un favor, que por lo menos una persona abriera el vídeo para que yo pueda hablar y ver. Perdón, es que... bueno, ya. Es un poco frío no ver las personas con quienes estás hablando, ¿no? Pero así ya está bien, no hay problema. Entiendo que hay un problema de conexión, que a veces si está toda la gente... Bueno, el tema de la economía política de la comunicación, yo diría que, de hecho, la expresión economía política de la comunicación es una expresión de origen anglofónica, ¿no? Del grupo de Dallas Smith, el canadiense, en IMCR, y es una perspectiva un poco que es muy relevante en la economía heterodoxa. Lo que nosotros hacemos en América Latina, en particular, sería más bien denominado crítica de la economía política de la comunicación. O sea, la palabra crítica es fundamental tanto en el pensamiento latinoamericano como en el pensamiento marxista en general. Entonces, de hecho, esto yo lo digo para hacer una diferencia entre otras economías de la comunicación que pueden existir, pero con enfoques no tan críticos o enfoques más distanciados del pensamiento marxista, que es lo que caracteriza este campo de estudios a nivel internacional incluso, ¿no? Bueno, a partir del 92 es un campo que se va unificando y que adopta finalmente esta denominación economía política de la comunicación. Y es importante entender que hay diferentes escuelas en este mismo sector con enfoques relativamente distintos. Entonces, nuestra definición es una definición marxista y, vamos a decir, latinoamericana o brasileña, si prefieren, ¿no? Pero básicamente esa sería la definición. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues es el estudio de la comunicación en el capitalismo. La comunicación en el sentido de los medios y las mediaciones que están relacionadas con las formas de relación social, características del capitalismo, o de las diferentes formas que el sistema capitalista pueda asumir, ¿no? Entonces hay que estudiar cómo se organizan los medios, la estructura de mediación y las funciones que cumple en el sistema a servicio del Estado o del capital privado, o de formas alternativas de comunicación de la parte de las comunidades y de los grupos contrahegemónicos. Entonces, es una perspectiva bastante, o sea, el objeto es un objeto bastante amplio que yo diría
se confunde con el objeto mismo de la comunicación. Solo que desde una perspectiva teórica, de una perspectiva teórica particular, ¿no? A partir de un paradigma específico como es el de la crítica de la economía política. Eso es lo que yo diría. En un momento que voy a abrir aquí, ya vuelvo. Perdón, es que hace mucho calor en Aracaju y las ventanas estaban cerradas. Tranquilo, profe. Profe, la siguiente pregunta sería, ¿qué elementos su merced ahorita nombraba como la relación o esa raíz marxista y la relación con la economía política de la comunicación o esa crítica a la economía política de la comunicación? Y la pregunta sería, ¿qué elementos precisamente del pensamiento de Marx son esenciales para entender la comunicación como parte de ese modo de producción capitalista? Bueno, de hecho, Marx no ha desarrollado un pensamiento sobre la comunicación, ¿no? Lo que yo he tratado de hacer en mi caso fue una derivación a partir del propio Marx. Lo que es fundamental entender en Marx, a mi juicio, es la comprensión que tiene del capitalismo, de sus leyes fundamentales y también del método de comprensión del fenómeno, que es el método de exposición dialéctico, a partir del cual es posible comprender también otras esferas de la sociabilidad, adoptando el mismo método con las adaptaciones que sean necesarias, las diferentes esferas de la relación social capitalista. Entonces, el eje fundamental está puesto en el capital, o sea, nosotros trabajamos con el Marx del capital y de la obra, en general de la obra, desde los Grundrisse y en adelante, ¿no? Hasta el final de la escritura del capital, ¿no? Distinto de escritos anteriores que son relevantes y tal, pero nosotros desarrollamos nuestro trabajo a partir de una comprensión de lo que es el sistema capitalista que está expuesto en el capital. Entonces, la pregunta que yo me he hecho es, ¿qué clase de... Estamos pensando en comunicación en el sentido de una comunicación humana de masas, ¿no? No comunicación en un sentido idealista general de que todo puede ser comunicación. Comunicación entre los animales, comunicación entre individuos en situación fuera de las relaciones fundamentales capitalistas. Esto no es lo que nosotros estamos analizando en principio. En principio lo que interesa es en las relaciones de producción, de explotación del trabajo, de circulación de mercancías, de dominación del capital o del Estado capitalista sobre las personas, relaciones de lucha de clases, etcétera, todo aquello que constituye las relaciones sociales capitalistas. Hay formas de comunicación involucradas. Entonces, estas formas de comunicación están relacionadas a las formas de explotación, de dominación y etcétera, ¿no? Entonces, es ver cómo la comunicación se establece
en cada una de estos elementos, ¿no? Y cómo ella se caracteriza a partir de las necesidades, sea de las necesidades del capital, que es hegemónico, sea de las necesidades de la lucha contrahegemónica, etc. O sea, la comunicación debe ser comprendida también como un elemento de contradicción y de lucha de clases en relación con la lucha de clases a nivel más general, como lo define Marx. Esa es un poco la idea teórica que yo he desarrollado en mi propio trabajo, en el libro que te referiste, Información, Industria Cultural, Información y Capitalismo. Esos temas son explicados. Profe, efectivamente acabamos de tocar varias categorías que son esenciales para el marxismo, pero me gustaría también que nos relacionara o que nos contara cómo se conecta la noción de trabajo, de plusvalía y el concepto que su merced ha desarrollado de la comunicación como productor de una doble mercancía de esos bienes simbólicos y materiales. No sé si entendí bien tu pregunta. Vamos a ver, yo creo que una parte yo entendí, la otra parte después, lo que yo no conteste ahora, tú me preguntas. Por ejemplo, la relación básica, vamos a decir, del capitalismo, la relación capital-trabajo. La relación capital-trabajo es la relación esencial, ¿no? Que está encubierta por las relaciones más superficiales, que son las relaciones de intercambio mercantil. Las relaciones de intercambio mercantil parten del principio de que hay una igualdad entre los participantes, que se intercambia valor por valor equivalente y que por lo tanto todos los individuos son libres, iguales y propietarios de mercancías en el nivel de la apariencia. La apariencia es algo que existe, pero que no pasa de la apariencia que enmascara una esencia, porque en el proceso productivo verás que las cosas ya no son así, ¿no? Que las relaciones son jerárquicas y que no hay igualdad posible entre el patrón y el obrero. Entonces, el punto de partida de mi análisis de la comunicación va a decir que, bueno, la idea de un intercambio general en que funcione la idea de igualdad, libertad y propiedad es la idea de una comunicación libre, igual y donde figura el derecho a la comunicación o a la libertad de expresión de forma generalizada. Esto es una parte del fenómeno, pero que enmascara una situación más fundamental que se puede percibir en la relación de trabajo, por ejemplo, en que la comunicación no es horizontal, es verticalizada. La información aparece como una determinación de arriba hacia abajo y a quien está abajo le toca simplemente en el proceso comunicativo responder a las demandas que vienen desde arriba. Entonces hay una contradicción entre la apariencia y la esencia. Hay una contradicción entre la apariencia y la esencia del capital
y hay una contradicción también entre la apariencia y la esencia de la comunicación. Entonces, cuando se defiende, por ejemplo, la libertad de expresión, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si los medios de comunicación son grandes empresas, son propiedad de grandes empresas capitalistas, monopolistas. Entonces, hay que definir un concepto de libertad de expresión, o derecho a la comunicación, etc. Ustedes conocen mejor que yo los temas que están en disputa, ¿no? Que de hecho garanticen la comunicación libre, que facilite formas horizontales, que facilite la organización de las comunidades en lucha, de las clases subalternas, evidentemente, y eso es una materia de lucha política, y hay que tener muy en claro que la lucha política por la transformación de la sociedad envuelve de forma central el elemento de la comunicación, ¿no? Bueno, yo te doy un ejemplo para bajar un poco la expresión. En mi sindicato, ¿no?, que tiene una sede, es un sindicato de profesores, una sede muy bonita, y pusieron allá una televisión, y en la televisión está prendida y se ve el canal de noticias 24 horas de la Globo. Hay un problema de comunicación ahí. Este no es el interés de un sindicato. O sea, es interesante saber lo que dice nuestro oponente, ¿no? Pero sería interesante tener otras formas de comunicación. Bueno, el sindicato tiene, ¿no?, otras formas de comunicación propias. Pero en términos de comunicación de masa, yo creo que ahí hay un problema, ¿no? Entonces, deberíamos tener, a nivel no solamente de un sindicato, pero a nivel de la clase trabajadora, una preocupación muy importante en tener nuestros medios, y que sirvan no solamente como formas de divulgación de las informaciones, pero también de organización de los trabajadores. No sé. Sí, profe, era por No ahí. sé si quedó claro la línea de raciocinio. Sí, precisamente era hablar de otros elementos que componen la teoría marxista y que tienen relación con el desarrollo y formación de la crítica a la economía política de la comunicación. Y en ese sentido, pues su merced pues, nos acaba de dar un esbozo de la contradicción capital-trabajo pues, de forma directa en la comunicación. La otra parte de la pregunta iba más en relación a comprender cómo precisamente la comunicación produce bienes simbólicos, pero también bienes materiales. Creo que también ahí, pues su merced la abordaba. No sé si de pronto quiera ahondar un poquito en eso de bienes materiales y bienes simbólicos, o pasamos también a precisamente a qué la hace diferente a la teoría de la economía política de la comunicación, a diferencia o en relación con otras teorías, como por ejemplo la de los estudios culturales o la teoría funcionalista. Ahí ya es otra cuestión. Ahí Sí. ya es otra cuestión. Sí, si quiere profundizar en la de bienes materiales y simbólicos, adelante. Sí, bueno, yo utilizo la expresión bienes simbólicos en el sentido de, qué sé yo,
libros, periódicos, radio, televisión, etcétera, ¿no? Que se consumen intelectualmente. Se podría decir bienes culturales, pero no, o sea, porque todos los bienes son culturales al final, la cultura material, la cultura espiritual. No se puede decir bienes espirituales, ¿no? Entonces, este es un terreno de producción capitalista. Lo que yo quiero decir es que no es que se trate de algo inmaterial. Yo tengo un poco de prevención contra la idea de lo inmaterial, que a mí me parece que es profundamente antimarxista, ¿no? Porque trabajo es siempre trabajo material, ¿no? De lo que nosotros estamos hablando es de formas de materialidad. O sea, material no es solamente, qué sé yo, lo que se puede, lo tangible, o sea, lo que entra por el tacto o por la visión, y lo que entra por el oído solamente no es material. Las ondas del sonido que yo escucho la música, esto no es material. Nosotros estamos hablando de un ser humano que es un ser estrictamente material. La idea de lo inmaterial, o sea, no quiero decir que lo inmaterial no exista. Lo inmaterial existe. Entonces, el valor de uso es material. El valor es inmaterial. Ambos, no existe uno sin el otro. En el capitalismo no existe un valor que no sea materializado en algo, aunque sea en un pedacito de papel, o que se quede en un banco de datos, ¿no? Que es otro tipo de materialidad. Entonces, yo no hago esta distinción. La idea es que los bienes simbólicos tienen los bienes simbólicos que nosotros estamos analizando en el tema de las industrias culturales, yo digo que hay como una doble mercancía. Pero la doble mercancía es la mercancía específica, por ejemplo, la emisión de televisión, y otra mercancía que viene junto, que es la mercancía audiencia. O sea, el trabajo que crea el programa de televisión tiene la capacidad también, al atraer la atención del público, de crear otra mercancía que es la audiencia, que es una mercancía que se negocia en el interior de un mercado capitalista, ¿no? Que los medios venden a los anunciantes a través de agencias de publicidad, por ejemplo. Entonces, es en ese sentido que yo hablo de una doble productividad del trabajo cultural y artístico en las industrias culturales, ¿no? Pero la diferencia entre el bien simbólico y el bien dicho material o tangible, lo que sea, no hay que fetichizar. Yo creo que la fetichización de esta diferencia es responsable por muchos de los equívocos en el debate en nuestro campo. ¿Sí? Sí, profe, exacto. Digamos que precisamente en ese debate o en ese marco de ideas, precisamente, pues ahí uno podría darle una crítica, si se quiere, a otras teorías, ¿cierto? Entonces, por eso precisamente, posterior a esta pregunta, me gustaría preguntarle, valga la redundancia, efectivamente, ¿cuáles son esas teorías que generan
No sé si esa fetichización o esa limitación, entendiendo que esa limitación también tiene un objetivo político, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia de la economía política de la comunicación con esas otras teorías de la comunicación que efectivamente caen en esos, no sé si errores o de pronto en esas limitaciones, si se quiere entender de esa manera? Bueno, aquí hay muchas teorías de la comunicación, ¿no? Como hay muchas teorías para explicar el capitalismo. Nosotros seguimos una determinada perspectiva. Así como en economía hay diferentes escuelas para explicar el fenómeno, qué es el capitalismo. Nosotros tenemos una perspectiva marxista, pero hay otras. Estas diferencias están muchas veces relacionadas a diferentes intereses en lo que se refiere a la lucha de clases misma. Entonces yo hablo en algún momento de que hay la lucha epistemológica está relacionada con la lucha de clases. Entonces es distinto analizar la economía capitalista desde el punto de vista del mainstream de los economistas o desde la perspectiva crítica marxista, ¿no? Es una diferencia reconocida y muy clara, ¿no? Pero la organización del campo de conocimiento envuelve no solamente esto, no se trata de dos elementos perfectamente polares, porque hay producción de conocimiento en los dos lados, y además no son solamente dos lados. O sea, no existe solamente la economía neoclásica y el marxismo, existe un montón de escuelas de pensamiento que desarrollaron más para un lado, más para otro, y que te van a ayudar en algún momento a entender o te van a complicar la vida de manera que no vas a entender nada, dependiendo de cómo sea. Yo creo que la perspectiva que nosotros tenemos es bastante lógica y te da herramientas para entender desde el punto de vista de los intereses de la clase trabajadora. Esa es la característica del pensamiento crítico marxista en general. Bueno, para tener una perspectiva más o menos amplia de la cosa. En el campo de la comunicación, bueno, hay los enfoques más directamente mainstream, ¿no? El funcionalismo norteamericano, etcétera, que son hegemónicos, y hay otros enfoques que son más o menos, ¿no? Está la economía política, es una perspectiva nuestra de un grupo relativamente pequeño en el interior del campo. Y hay otras perspectivas perspectivas que se piensan también críticas. Entonces, tú diste el ejemplo de los estudios culturales, ¿no? Bueno, yo entiendo bien por qué estuvimos ahí por algunas décadas en un intento de diálogo con ellos. Y yo entiendo que hay limitaciones importantes en su perspectiva para entender la comunicación y el papel de los medios de comunicación en la sociedad capitalista. Entonces hay un diálogo, vamos a decir, en que nosotros tenemos una perspectiva marxista y ellos tienen una perspectiva de origen antropológico y que muy tempranamente adoptó el paradigma de la posmodernidad que nosotros criticamos profundamente y al final de cuentas en este momento
está como que en una especie de callejón sin salida, ¿no? Que no se sabe cómo se van a salir. O sea, ya se ve hacia dónde va el debate en el campo. Y yo creo que los estudios culturales no están ahora en su mejor momento. Porque la idea de mediación que viene de Barbero, ¿no? Que es la idea, o sea, la idea de mediación es necesario entender. La idea de mediación es una idea que está en todas las teorías de la comunicación desde su origen. Esta es la idea de mediación social, ¿no? Es la particularidad de la disciplina. Desde el funcionalismo, la aguja hipodérmica, todo lo que sea, lo que se está discutiendo es la mediación. El tema de la mediación en un determinado momento estaba muy centrado en los medios de comunicación que cumplen, realizan el trabajo de mediación. Y lo que ha hecho Barbero en su propuesta fue algo muy fundamental, que fue decir, no, hay que entender este proceso desde el punto de vista de la recepción, o sea, desde el punto de vista del pueblo. O sea, teorías burguesas que piensan el problema de la comunicación enfocado básicamente en las determinaciones de los grandes medios de comunicación y que no se cuestionan sobre las capacidades de reacción que tienen las audiencias. Entonces va a utilizar una fórmula. Es una fórmula desde el punto de vista del marketing académico perfecta, pero a veces puede generar dificultades. Vamos a transitar de los medios a las mediaciones. Esto es lo que quedó al final. Esto es lo que quedó. Pero el problema no es este. El problema es entender que la mediación en nuestras sociedades está realizada, se realiza a partir de los grandes medios de comunicación, y esto es una estructura de poder. Y la libertad que tiene el público existe, es importante que se entienda, pero es también limitada por esta estructura de poder. Entonces, si tú te propones un programa de estudios en que lo que vas a hacer a cada investigación es mostrar cómo la recepción reacciona a lo que recibe desde los medios, vas a reducir bastante tu capacidad de explicación del fenómeno, porque vas a quedar en el aspecto cognitivo de recepción psicológico, etcétera, del tema, pero no estás comprendiendo el momento esencial, político, institucional, estructural, en que esta recepción está insertada. Entonces,
desde el punto de vista de la economía política, tal como yo la considero, el tema de la mediación es el tema de la contradicción entre los intereses dominantes del Estado y del capital en relación al público, a la gente, a las audiencias, que se resuelve a través de un sistema de dominación que es la industria cultural o lo que sea. Internet ahora, bueno, eso es otro tema empírico, podemos discutir. Pero la idea es que la mediación está a servicio de un proceso de dominación. Pero es un proceso de dominación y por tanto de contradicción que envuelve una posibilidad también de reacción del otro lado, ¿no? Y hay que entender que esto está insertado en la estructura compleja de organización económica y política de la sociedad, en la cual la comunicación cumple un papel de mediación social a servicio de los poderes, pero otra comunicación es posible, para utilizar otro lema conocido, otra comunicación es posible en que, por ejemplo, los trabajadores de la comunicación puedan ejercer una mediación distinta a servicio no de los intereses hegemónicos, pero de los intereses subalternizados. ¿Entienden la diferencia de enfoque entre una cosa y otra? Nosotros tenemos una definición de mediación que es distinta de la definición de los estudios culturales, que no se pelea con ella, por lo contrario, la incorpora en una perspectiva más totalizante para la comprensión de lo que sea la comunicación social en el capitalismo. Efectivamente, profe, muchísimas gracias ahí en esa respuesta porque nos da muchísima claridad para entender efectivamente ese interés de la totalidad en la comprensión de la realidad social en relación con la comunicación. Pues bueno, informarle en este momento a los asistentes que dentro de poco Google nos limita también, entonces nos limita en tiempo. La llamada finaliza en 5 minutos, pero nos podemos volver a unir al mismo link. Entonces, tan pronto finalice la llamada, podemos volver a darle clic al vínculo y volvemos a conectarnos por otro rato, porque, dígame, profe. Tenemos una hora ya de charla. Lo que pasa es que yo la inicié con anterioridad para ir probando algunos elementos y Google me cuenta también ese tiempo. Pero bueno, profe, la siguiente pregunta precisamente quiere ubicar a la economía política de la comunicación en sus diferentes espacios de desarrollo, si se quiere decir así, para no decir escuelas, en el sentido de, digamos, ese aporte desde Europa, desde Norteamérica y sobre todo desde Latinoamérica, reconociendo ahí su papel casi como fundador en esta perspectiva. Y quisiera que brevemente pues tocara eso, pero profundizara en qué caracteriza la comunicación en América Latina, que la economía política de la comunicación ayuda a comprender mejor que otras teorías. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos antes que se calla? Se cae en 4 minutos, entonces podemos ahí como dividirla en 2 o no sé, como su merced desee. Okay. No, te voy a hacer una pregunta antes. ¿Lo estás grabando? Sí, señor. Estamos grabando la... Bueno, después me gustaría tener la grabación. Claro, sí, profe. Sí, señor. Parece que estamos
tocando puntos interesantes y bueno, lo puedo utilizar aquí en casa también con los chicos de la universidad. Listo, profe, claro que sí. Bueno, la pregunta la puedes repetir. Es Pues básicamente para que la no sumarse. especificidad de América Latina, pero la especificidad de América Latina, ¿en qué sentido? ¿En el sentido de las teorías de la comunicación? En el sentido de su matriz o en el sentido de su formación social en relación con la matriz comunicativa y cómo la economía política de la comunicación ayuda a comprender precisamente esa matriz Bueno, comunicativa en ok, América Latina. es que yo de hecho no había pensado, nunca había pensado en esos términos, pero me parece que es una cuestión interesante, ¿no? Bueno, yo no sé si voy a contestar precisamente, pero voy a aprovechar la ocasión para hacer una pequeña reflexión, pensar alto, se dice, ¿no? Porque una cosa que caracteriza a América Latina en el campo de la comunicación son los estudios culturales latinoamericanos. O sea, durante toda mi vida yo viajé, conocí gente en Europa y cada vez que se habla de América Latina de comunicación me dicen, ah, Barbero y Canclini, ah, Barbero y Canclini. O sea, esto es una característica de América Latina, aunque haya muchas otras cosas en América Latina, yo no digo la economía política, digo la comunicación y educación, por ejemplo, los grupos que se organizan en torno al trabajo de Paulo Freire, que es fundamental, o sea, hay un montón de cosas, pero esta hegemonía en el campo contrahegemónico, vamos a decir, de los estudios culturales está relacionada con un factor social decisivo, que es la estructura social latinoamericana. Yo creo que sería muy difícil pensar en los términos en que pensaba Barbero a partir de Europa. O sea, incluso él mismo era un Listo, compañeros, a todos los que se están volviendo a unir, muchísimas gracias por aceptar el nuevo link. Finalmente sí tocó migrar a otra llamada y ahora ya estoy intentando conectar al profesor. Un segundo, por favor. Si tienen alguna pregunta, también aprovechemos y la vamos escribiendo en el chat. Sería también bueno eh, para poder nutrir la conversación. De igual manera, al finalizar las preguntas que tengo preparadas, pues también abriremos el espacio como para las intervenciones que ustedes crean necesarias.
Listo, profe, ya recuperamos la llamada y a todos sus asistentes. Qué pena ahí la interrupción. No, no hay problema. Es que tardó más de lo esperado, no sé qué pasó. Aquí también pasó algo raro. Bueno, seguimos entonces como estábamos, ¿no? Eh, entonces, yo iba diciendo, el mismo Barbero, que es europeo, fue en América Latina donde desarrolló su teoría, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí encontró las condiciones específicas en términos antropológicos que tiene que ver con nuestras características, las características de las comunidades latinoamericanas. Yo estaba pensando en eso porque una cosa muy interesante que, bueno, en la edición cambiamos este pedacito. La idea es la siguiente. En este momento, la teoría que parece eh, desarrollarse con más fuerza en América Latina, en un momento en que los estudios culturales no están en su mejor momento, como yo decía, es los llamados estudios decoloniales. Y yo creo que los estudios decoloniales, ellos heredan una parte significativa de lo que fueron los estudios culturales, porque tienen también un enfoque, por lo general, por lo que me consta, yo no conozco tanto así, pero un enfoque, por lo general, antropológico también. Pero en el interior de los estudios decoloniales hay una parte que yo tomé conocimiento hace algunos años, pocos, que a mí me interesó muchísimo, que es el trabajo del profesor Enrique Dussel, más específicamente su perspectiva marxista, ¿no? Y lo que él propone, que es lo que me interesó, es en una lectura de Marx para entender el capital en el siglo XXI a partir de América Latina. O sea, una situación como la actual, por ejemplo, en que está muy claro que Europa ya no nos tiene nada que ofrecer en términos de su pensamiento académico actual, ¿no? Y en que hay que buscar otras alternativas para la construcción del socialismo, en que además se está encontrando en el mismo Marx, principalmente en sus últimos escritos, una perspectiva que además ya estaba presente desde el principio, o por lo menos desde los Grundrisse, vamos a decir, desde el principio de sus estudios económicos ya estaba claro la preocupación que él tenía con el concepto de comunidad, ¿no? Y cómo esto puede ser una alternativa para la construcción de una nueva sociedad
distinto de lo que se intentó hasta el momento, y América Latina es como desde donde se puede pensar de forma muy fundamentada este problema. Seguramente no será Europa. Yo pienso, por ejemplo, en el trabajo de Linera sobre la forma comunidad, que es muy estimulante como lectura y muy centrado en la perspectiva de Marx y totalmente fundamentado en el pensamiento latinoamericano. Entonces yo creo que hay que buscar en el interior del pensamiento latinoamericano comunitario una, eh, una renovación del marxismo en el sentido de Dussel, que además es un autor bastante ortodoxo en el buen sentido del término, cuando hace el análisis de los cuadernos de Marx. O sea, entender esto a partir de América Latina y para entender lo que pasa y, o sea, cómo el marxismo puede seguir sirviendo de herramienta a lo largo del siglo XXI. Entonces yo me estoy organizando en ese sentido. El diálogo que nosotros queremos en este momento, yo creo, no es con el pensamiento decolonial en general, como decir, un nuevo timbrecito que apareció y que moviliza gentes con perspectivas políticas a veces que yo no estoy ni un poco de acuerdo, pero sí las posibilidades de relación y de contacto que se puedan establecer a partir de la crítica de la economía política. ¿No? El caso de Dussel es el más relevante. Yo creo que es posible que haya otros, ¿no? En América Latina seguramente hay autores que nos pueden ayudar en esa perspectiva. Yo cité Linera, podría citar otros. O sea, yo creo que ese diálogo teniendo la economía política como la crítica de la economía política como el articulador teórico, me parece que puede ser muy relevante y que es desde América Latina donde hay que construir. Excelente, profe. Profe, y también muy de la mano con esa reflexión, la economía política de la comunicación o la crítica de la economía política de la comunicación se desarrolló en tres escenarios principalmente, en Europa, en Norteamérica y en Latinoamérica. A mí me gustaría preguntarle cuál es el aporte desde Latinoamérica a la teoría de la crítica de la economía política, sobre todo pues desde su Yo creo desarrollo. que en ese sentido, yo creo que el problema es que en América Latina nosotros tenemos diferentes escuelas. Tú recomiendo la lectura de la antología que nosotros preparamos en el grupo de Claxo. Es una antología bien larga de los años 70 y 80. Y se verán las diferencias de enfoque y las influencias que nosotros hemos tenido en ese proceso. Entonces, hay que tener muy claro que, por lo general, las diferentes escuelas de la economía política, de la comunicación latinoamericana, no se derivan de otras escuelas de economía política de la comunicación anteriores, sino que surgen a partir de los debates en el campo de la comunicación, de las teorías de la dependencia y del imperialismo cultural,
de las teorías de comunicación y desarrollo y fundamentalmente de los debates en América Latina en torno del estructuralismo histórico latinoamericano y de todo lo que se siguió. Entonces hay una gran reflexión sobre América Latina y en cada país con sus especificidades, tal vez alguna diferencia entre América Española y América Portuguesa, pero por lo general el hecho de que estamos en una situación social muy semejante, enfrentando a cada momento histórico problemas parecidos, ¿no? Hace con que lo que surja de ahí, en este caso esta corriente de pensamiento, venga empapada de las preocupaciones locales. La lucha contra las dictaduras fue fundamental en el momento de surgimiento, por ejemplo, ¿no? Y fundamentalmente la lucha antiimperialista, que en este momento, hoy, debería estar entre los primeros puntos del debate sobre la comunicación, ¿no? Nosotros hicimos la crítica de las teorías del imperialismo cultural de los años 70 por sus limitaciones teóricas, pero eso no significa que el problema no exista. En este momento nosotros tenemos herramientas mucho más desarrolladas para entender el problema. Y la situación política, social y geopolítica internacional nos deberían llevar a retomar de manera muy intensa esos análisis, ¿no? Eso yo creo que es lo que caracteriza el pensamiento latinoamericano y la economía política latinoamericana en particular. Es distinto de lo que ocurría en Norteamérica tal vez haya incluso alguna semejanza también, porque la escuela norteamericana de Herbert Schiller y de esta gente, ¿no? Tiene un diálogo también interesante con estos temas, ¿no? Influencia incluso de América Latina. También las escuelas europeas que también son distintas. El caso francés es interesante porque uno de los fundadores de la economía política de la comunicación. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, profe, lo estamos escuchando. ¿Me escuchan? ¿No hubo un problema aquí, no? En el último minuto un poco entrecortado, pero se ha entendido. Bueno, por ejemplo, el libro de Zarovsky sobre Matelar, que yo estudié y utilicé. Entonces queda claro que Matelar tuvo una formación en el campo de la comunicación en América Latina y tuvo un papel central en la organización del campo del imperialismo cultural y de los latinoamericanos. Y cuando vuelve a Europa, es cuando va a participar de la creación de la economía política de la comunicación francesa y con una enorme influencia latinoamericana. Entonces, tomas la escuela de Matelar como fundador. Tiene también una influencia bastante importante
Entonces, la importancia del pensamiento latinoamericano, más allá incluso académico internacional. El pensamiento europeo es distinto, aunque se pueda dialogar. Listo, profe, se están recortando un poco. Sí. Bueno, tampoco queremos abusar mucho de su tiempo. Digamos que la Sí. discusión podría tomar otras preguntas más interesantes y seguir como por esa conversa, pero queremos limitar un poco el espacio porque sabemos que su agenda es limitada y bueno, también algunos compañeros imagino Ya. que tendrán algunas preguntas. Yo quería, tal vez para ir cerrando, que su merced nos regalara un mensaje precisamente a propósito de toda la conversación que hemos tenido, a manera tal vez de síntesis. Si su merced tuviera que dar un consejo a esas nuevas generaciones de investigadores, de activistas, de ese intelectual orgánico que diría Gramsci, ¿no? Para entender y transformar la comunicación, ¿cuál sería? Leer Marx y el pensamiento latinoamericano. Construir nuestra propia alternativa desde acá. Listo, profe, sumamente concreto pero profundo. No sé, quería preguntarle también a los compañeros asistentes al diplomado si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario que puedan desarrollar en este momento para poder también ir cerrando el espacio. Pueden alzar su manito, pueden escribirla también por el chat. Y en este momento también pues aprovechar e ir agradeciendo al profesor César Bolaño que pues nos ha acompañado no solo en este espacio, sino también en otros múltiples escenarios de la Organización de Comunicadores Populares y específicamente en el Diplomado en Comunicación para la Vida Digna. Esta es su segunda participación en estas sesiones complementarias. La primera fue precisamente en la segunda corte. También nuevamente agradecerle por esos aportes fundamentales que su merced ha hecho en estos procesos de formación. Creo que ningún compañero alzó la manito ni dejó preguntas. Ah, sí, aquí está la compañera Millerlandi. Sí. Dale. Hola, buenas noches, profesor César. Muchas gracias por la presentación. Yo quisiera preguntarle, digamos, normalmente en la investigación uno termina eligiendo una temática en concreto a abordar. Desde esta perspectiva de la economía política de la comunicación, ¿cuáles cree usted que son esas áreas prioritarias donde se le debe poner más atención para aplicar esta teoría? Y en ese sentido, ¿cómo se ve materializado ese enfoque teórico en el análisis de aspectos de la realidad, de aspectos muy concretos de la comunicación? Si nos pudiera contar un poquito algo más de cómo aplicar también este marco teórico a la comunicación. Bueno, muy rápido para ir cerrando. Yo creo que una prioridad es la comunicación popular y alternativa, que tiene mucha fuerza en América Latina, pero muchas veces utilizando marcos teóricos bastante distintos de la economía política, ¿no? Yo creo que ese es un problema y habría que dialogar y dar una alternativa marxista a esa clase de investigaciones y ese para mí, y pensar en el interior de eso, pensar el tema de la autonomía cultural
sea en el plano del desarrollo nacional, de la lucha antiimperialista, sea en el terreno de la lucha de clases, de la autonomía de las comunidades, y en fin, yo creo que ese sería un objetivo fundamental. Muy bien. Muchas gracias. Fue un gusto. Y bueno, está grabado, ¿no? En el Sí, año sí, que señor. viene podemos hacer a partir de ahí y seguir el diálogo. Sí, sí, señor. Yo creo que Esto no se sí. agota. No, hay mucha tela que cortar. Creo que hay mucha tela que cortar. De hecho, Sí. precisamente con el desarrollo de las tecnologías actualmente y el desarrollo, y digamos que también la llegada de plataformas a nivel nacional y regional, hay mucha tela que cortar y mucho campo por analizar. También otros elementos que su merced mencionó que no pudimos profundizar, pero el tema del método, del enfoque, son elementos que vale la pena analizar y ojalá profundizar en algún momento. Muy Profe, bien. nuevamente desde el equipo de la Organización de Comunicadores Populares y desde el Diplomado en Comunicación para la Vida Digna, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, esperamos volver a tenerlo nuevamente con nosotros, que nos envíe un videíto para la clausura de este diplomado que se va a desarrollar en diciembre. Y sería muy, muy chévere tener ahí el videíto para también agradecerle la participación y también para motivar a estos jóvenes y pues a nuestros compañeros mismos para que sigan desarrollando esa curiosidad por la comunicación y ese enfoque también desde la totalidad y la necesidad de hacer praxis de esta teoría, ¿cierto? De que el marxismo trascienda, pues precisamente como lo planteaba, para poder desarrollar una praxis que transforme, que proponga la transformación de esas matrices mediáticas que hoy pues han desarrollado un gran poder económico y político en nuestra región. Muy bien. Bueno, profe, muchísimas gracias a todos y a todas. Entonces, Yo agradezco. dale, profe, muchas gracias. Damos por finalizado entonces la sesión. Muchas gracias a todos y todas. Chao. Gracias, hasta luego.